Mis amados hermanos, como les he mencionado, hoy vamos a finalizar nuestra serie Justificación y Regeneración, evidencias de un nuevo nacimiento. En esta serie hemos considerado distintos aspectos que eran necesarios comprender para poder abordar el tema. Hablamos acerca del problema del pecado, hablamos acerca de la gran solución al problema del pecado y la necesidad del nuevo nacimiento, junto con las evidencias que incluían este nuevo nacimiento. En la Biblia, un libro que podríamos considerar que está enfocado o totalmente dedicado a contestar la pregunta acerca de qué significa nacer de nuevo y cuáles son las evidencias de ese nuevo nacimiento, es la primera epístola del apóstol Juan. En esta carta se aborda las respuestas acerca de este nuevo nacimiento y que de hecho nos va a servir de cierre a este tema. Y mis amados hermanos, no es la primera vez que estudiaremos nosotros la carta del apóstol Juan, la primera epístola, pero tampoco va a ser la última. Necesariamente tendremos que volver allí para estudiarlo. De hecho, hoy lo que vamos a hacer es un estudio no exhaustivo, sino panorámico del centro de la carta, de lo que significa el nuevo nacimiento. La carta del apóstol Juan, está escrita a unos creyentes que en una época particular estaban bajo la amenaza de falsos maestros. No muy separado de lo que nosotros vivimos en la actualidad, aún estamos bajo la amenaza de falsos maestros. Pero en particular estos hombres negaban la deidad de Cristo. Ellos se negaban a reconocer que Cristo es Señor. No lo veían como la segunda persona de la Trinidad, no lo reconocían como Dios. Algunos inclusive decían que Jesús era una apariencia física humana, mas no era un humano. Así que al morir, no murió Jesús realmente. Y cosas así por el estilo. Algunos inclusive señalaban que eran iluminados, que tenían un conocimiento especial y una revelación superior inclusive al mismo Cristo. Juan escribe entonces con una razón de responder a los hermanos para que no se dejen confundir en cuanto a estas enseñanzas. Juan escribe por esta razón, y un resumen que no es mío, pero que nos sirve para el propósito de este estudio es el siguiente. Este estudio nos servirá así: les escribo porque ustedes son verdaderos creyentes y deseo que tengan la absoluta confianza de su posesión actual de la vida eterna como hijos regenerados o nacidos de nuevo, como hijos regenerados de Dios, para que no sean atraídos por el pecado. Y si esta carta produce este efecto, mi gozo será completo. Ese es un resumen de la carta y del propósito por el cual esta carta fue escrita. Y en el centro de su razón de escribir está el deseo de ayudarnos a entender que ellos han nacido de nuevo. Así que trayendo lo que Juan quiere comunicar a estas iglesias a las cuales les está escribiendo, nos está escribiendo también a nosotros para que comprendamos lo que significa ese nuevo nacimiento, para ayudarnos a entender que hemos nacido de nuevo, que ahora tenemos una nueva vida espiritual. Y esa nueva vida espiritual nos permite disfrutar de la vida eterna. En Primera de Juan existen muchas pruebas de cómo es que se ve una persona que ha nacido de nuevo. ¿Cómo es que se ve una persona que ha nacido de nuevo? Dispersos por toda la carta hay apartes de lo que alguien que ha nacido de nuevo debe hacer. Por lo tanto, el propósito de estos versos que estaremos estudiando en esta mañana será dar una evidencia para aquellos que han nacido de nuevo, que han nacido de Dios, y las razones que respaldan esa idea. En este sermón que yo he titulado La vida de los que han nacido de nuevo. La vida de los que han nacido de nuevo. Y lo primero que debemos considerar es lo que el apóstol señala en los versículos del capítulo 2, el versículo 3 al versículo 4. Y es que ellos deben guardar sus mandamientos. Así que hay una frase que ustedes van a estar escuchando constantemente. Y es, ¿qué es lo que la vida de los que han nacido de nuevo tiene que mostrar? Lo que la vida de los que han nacido tiene que mostrar es que primero deben guardar sus mandamientos. Y ese es el primer punto, guardar sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 3 y el versículo 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, Juan está hablando a un grupo de creyentes que tienen una nueva relación con el Señor. Esto no es para personas nuevas en la fe.
sino personas que han nacido de nuevo. Ellos están en una relación que ha sido restaurada y entonces pueden ver una evidencia contundente de cómo es ese conocerle a Él. Y eso se ve en ese sincero deseo de obedecerle. Aquel que conoce al Señor honesta y correctamente tendrá un deseo sincero de obedecerle. Es algo de lo que podemos estar seguros, de lo que sabemos, dice el apóstol Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Conocemos a Dios, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Y este guardar implica permanecer. Es descubrir una verdad y protegerla en lo que vemos. Es un deseo apasionado por seguir algo importante que a veces no consideramos nosotros y es la voluntad de Dios. Aquel que conoce a Dios conoce entonces su voluntad y tiene el deseo de obedecerla. En este caso, mis amados hermanos, algo que nosotros podemos ver es que la obediencia no es una condición. No es la obediencia la condición del nuevo nacimiento. Es el resultado de haber nacido de nuevo. Es la característica de alguien que conoce a Dios y donde el valor de ese Dios que ha conocido es tan grande, le da una importancia tan grande a aquel que ha conocido, que ahora tiene una nueva relación que se evidencia en esto. No es un conocimiento solamente intelectual, ¿sabe? Es un conocimiento práctico que se lleva a las relaciones, pero que no es de Él, sino que es producto del Espíritu Santo que el Señor ha hecho morar en los creyentes. Y eso es lo que lo hace práctico. Es ahora el deseo y el anhelo, por ejemplo, que nosotros como creyentes tenemos de leer la palabra de Dios. El anhelo y el deseo que nosotros como creyentes tenemos de orar y de buscar su presencia todos los días. El anhelo y el deseo que tenemos nosotros como creyentes de compartir en comunión los unos para con los otros. Ese es el asunto práctico, el deseo y el anhelo que tenemos nosotros de poder proclamar al mundo la verdad del Evangelio y de hacer visible lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No es solo conocer cosas acerca de Dios, de la Biblia o la vida cristiana. Es lo que nosotros ahora hacemos con ese conocimiento. Por eso es que no se queda solamente en la mente, no es intelectual, es práctico. Como dice alguien, el conocimiento es algo de la experiencia y se manifiesta en la actividad presente, en reflejar continuamente que se obedece a Dios. Por eso el contraste en el versículo 4. En el versículo 3 dice, y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ven? Yo no puedo decir que conozco a Dios si no le obedezco. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Has nacido de nuevo, demuéstralo a través de tu obediencia al Señor. Ese es el contraste. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es llamado un mentiroso. Su vida no corresponde con la realidad. La verdad no está en él. Es falso que tenga una relación nacida del sacrificio de Cristo. Está desconectada de Dios. Así que lo que la vida de los que han nacido de nuevo, escuchen esto, así que lo que la vida de los que han nacido de nuevo hace es guardar sus mandamientos. Pero no solo eso. Y es el segundo aspecto que debemos considerar. Se esfuerzan por andar como Él anduvo. Se esfuerzan por andar como Él anduvo. El versículo 5 y el versículo 6 del capítulo 2. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Así que recuerda el contraste que miramos en los versículos anteriores. Obedece a Dios y estás demostrando que le conoces, eso es guardar su palabra. Y al hacerlo, estás demostrando una evidencia de que el amor de Dios se ha perfeccionado en tu vida, que amas a Dios, lo ves como valioso. Y eso se traduce en el estilo de vida que ahora se está llevando y que nos lleva a considerar vivir como Él vivió y seguir el ejemplo de Jesús todos los días. Eso es lo que ahora hacemos. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacer esto solo si ponemos nuestras vidas en la relación con respecto a la palabra de Dios, con respecto a lo que la Escritura nos está diciendo. Por eso decimos, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y esto, mis amados hermanos, no implica perfección. Andar como Él anduvo no implica que tengamos que ser perfectos. Mis amados hermanos, de este lado de la eternidad, para nosotros eso va a ser
Imposible. Pero sí implica vivir con coherencia y con sinceridad delante de Él. Eso es lo que implica vivir y andar como Él anduvo, coherentemente, entendiendo lo que la palabra del Señor nos pide que nosotros hagamos y poniéndolo en práctica. Como dice Wayne Grudem, en general nuestras vidas deben ser la imitación de Cristo y semejanza a Él en lo que decimos y hacemos. Y lo que debemos hacer es entonces mirarnos, evaluarnos y ver si nuestra conducta se ajusta a la suya. Por eso es que cuando una persona dice, es que no soy perfecto porque es que nadie es perfecto, pues es así, mis amados hermanos. Ninguno al compararnos con nosotros mismos vamos a ser perfectos. Pero ¿saben cuál es el estándar sobre el cual nosotros nos debemos comparar? Porque eso puede ser un consuelo para muchos. Sin embargo, el estándar con el cual nos debemos comparar es con el estándar perfecto establecido por Cristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestra medida sobre la cual nosotros debemos evaluar y considerar cada uno de los aspectos de nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo hablo mucho con mis estudiantes al respecto y hablamos acerca de cómo medimos nosotros, cómo podemos tener una medida objetiva acerca de las cosas. Mis amados hermanos, si nosotros tomáramos las reglas que hay en nuestra casa y las comparáramos, nos vamos a dar cuenta que ninguna de esas reglas va a tener la medida perfecta. No va a tener una medida exacta por distintas razones. El material con el que está construido, el ambiente, la temperatura, todos esos aspectos afectan el material con el que está construida esa regla. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué regla debemos usar nosotros para tomar una medida? Tenemos que ir al estándar sobre el cual se pueden establecer todas las reglas. En Inglaterra hay una oficina que se llama la Oficina de Pesos y Medidas. Y allí están los pesos oficiales a nivel mundial y las medidas oficiales a nivel mundial. Si yo quiero comparar si mi regla es correcta en cuanto a los centímetros, no lo voy a hacer con ninguna de las reglas que están acá. Porque como les digo, van a cambiar. Voy a ir a ese lugar para poder contrastar mi regla con la regla que está allá y me voy a dar cuenta si está correcta o está desfasada. Eso mismo me dice la palabra de Dios que yo debo hacer. Mi vida no debe ser contrastada con la vida de otras personas, sino yo tengo que contrastarla con la medida perfecta. Hacia allá debo apuntar, andar como Él anduvo, compararme con Él. Y el Señor en su misericordia nos va a ayudar para que podamos andar de esa manera. Entonces, ver nuestra conducta y evaluarnos de esta manera nos va a llevar ¿a qué? A orar para que roguemos cada día, pedirle al Señor que nos ayude a andar como Él anduvo. Es una acción fundamental que debemos hacer, es volvernos unos estudiosos de la vida de Jesús. Así que pregúntate en esta mañana, ¿cuánto conoces tú de la vida de Jesús? No de algunas historias, sino si has estudiado distintos aspectos y distintos elementos que tienen que ver con la vida de Cristo en los evangelios. De hecho, Juan da por sentado que los oyentes originales de su carta conocían la vida de Jesús, habían leído acerca de Jesús. Para la época, el evangelio de Juan ya había sido escrito. Así que Juan asume que ellos ya han conocido la historia de Jesús, que él mismo ha escrito, o que han escrito otros apóstoles. Y esos conocimientos debían ser aplicados a sus vidas. Algo similar debemos hacer nosotros. Pero recordemos que por más que nos esforcemos, nuestra vida no va a ser perfecta. Mis amados hermanos, la realidad es que de este lado de la eternidad no lo podremos lograr. No podremos obedecer perfectamente, pero sí debemos hacerlo sinceramente. Si pudiéramos ser perfectos en nuestro andar con el Señor, nos volveríamos orgullosos y seríamos más fariseos que cristianos. Así que, entendiendo esa realidad, reconociendo nuestras faltas, genuinamente nos acercamos al Padre y le decimos: somos pobres en espíritu, ayúdanos para lograr vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Es de esa manera que andaremos como Él anduvo, permaneciendo en Él, conociéndole cada día más y más a Él. Por eso es que el versículo 29 del capítulo 2 finaliza de esta manera: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente, ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios.
¿Y esto en qué se traduce? La práctica de la justicia, o en este caso de andar como Él anduvo, el intento serio, cuidadoso, constante de poner en práctica la voluntad de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida diaria, es una evidencia indiscutible de ese nuevo nacimiento. Yo por eso constantemente les estoy haciendo preguntas para que ustedes se miren. Yo de hecho tengo que hacerlas. Tengo que hacerme estas preguntas. Yo tengo que pararme acá y revisarme y decir, ¿yo estoy andando como Cristo anduvo? ¿Yo estoy guardando sus mandamientos? Esas preguntas son las que me sirven a mí para evaluarme en cuanto a mi nuevo nacimiento, a esa regeneración en la que el Señor me ha puesto, a que si estoy creciendo en santidad, como lo estudiamos esta mañana con el grupo de hombres. Estudiamos esta mañana acerca del concepto de la santidad y veamos que para muchas personas el concepto de la santidad es un concepto pesado, difícil, aburrido. Pero el crecer en santidad lo que debe producir en nosotros es gozo, alegría, deleite. Entender eso me ayuda a vivir de una forma diferente. Así que, mis amados hermanos, la vida de los que han nacido de nuevo debe mostrar, guardar sus mandamientos, andar como Él anduvo, pero hay un tercer elemento que también nos muestra la carta y es que no practica el pecado. El capítulo 3, el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 9. Dice la Escritura, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí notan que aparece 2 veces? Nacido de Dios. En este verso hay un eco a lo que el mismo apóstol ha mencionado en el Evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 12, que quiero invitarles a que lean. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestras vidas, según lo que Juan nos quiere mostrar? Y esto es una realidad en nuestras vidas. Muestra que quien ha nacido de Dios, quien tiene su semilla, que es su palabra, su espíritu, que tiene su origen en Dios, ahora ha nacido de nuevo y hay una razón clara para no pecar. Porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando nosotros estudiábamos acerca de la vida de Nicodemo, Dios le decía, el nuevo nacimiento es un asunto no físico, es espiritual. No lo produces tú, es algo que Dios produce en tu vida. Y por eso ahora tú eres diferente. Y lo que quiere transmitir nuevamente no es perfección. Eso no significa que una persona sea perfecta, porque eso contradeciría lo que el apóstol ha dicho en la misma carta, que si alguno hubiera pecado, mire lo que dice el versículo 8, en el capítulo 1, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos decir que no pecamos. Esa es la realidad de nosotros, pero el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Entonces, ¿cómo se pueden controlar, cómo se pueden compaginar esas dos ideas? Pues es de esta manera. Dice R.C. Sproul, esto es uno de los sentidos en los que nadie que está en Cristo practica el pecado. El pecado no define su existencia de forma absoluta, aunque debe lidiar con él hasta el final, hasta su glorificación. Mis amados hermanos, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. En ese sentido no peca. ¿Saben? Algo que estudiamos también con los hombres en esta mañana y que tiene que ver con eso es la realidad de que el pecado ahora para nosotros como creyentes nos resulta triste, desagradable, lamentable. O sea, a veces, yo no sé si les ha pasado, pero en muchas ocasiones uno mira ciertas prácticas que uno tenía antes de ser cristiano y las mira en otras personas y uno las ve lamentables. Y a mí me ha pasado en ocasiones viendo a otras personas comportarse como yo me comportaba, como yo actuaba antes de ser cristiano,
y me pongo a pensar, así me veía yo. Ese era yo. Mi vida ahora ha cambiado. Mis prácticas son diferentes y aunque puedo ocasionalmente caer en pecado, ya no me deleito en el pecado, ya no practico el pecado. Ya esa no es mi condición. Y les ponía un ejemplo a los hombres esta mañana hablando acerca de eso. Uno puede caerse. El problema no está en caerse. El problema es si yo me quedo allí y especialmente si me quedo de pronto y he caído en el barro y estoy todo sucio y todo puerco y me quedo allí en ese barro. No, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que levantarme, limpiarme y continuar. Seguir adelante y evitar nuevamente caer. Entendiendo mi condición. Eso es lo que Juan quiere que los hermanos entiendan. El cristiano ya no peca. Uno podría pensar, pastor, yo todavía peco. Y es que la verdad, todos pecamos a diario. Lo que ha ocurrido es que reconocemos nuestra lucha constante contra el pecado, pero los que hemos nacido de Dios somos hijos de Él y Él nos llevará hasta la estatura del varón perfecto. No es por nosotros, es por su gracia que somos transformados. El cristiano ya no puede pecar, ya no practica el pecado porque ha nacido de Dios. Si tú has nacido de Dios, dice la Escritura que has muerto al pecado. Considérate muerto al pecado. Ahora no vivimos en ese pecado habitual porque poseemos una naturaleza dada por el Señor por medio del nuevo nacimiento. Y eso entonces nos lleva a nosotros a enfrentar nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros pecados. ¿Y cómo es que no pecarás? Dios coloca en ti nuevos deseos, nuevos anhelos, de tal manera que ahora amamos la palabra de Dios. Obedecemos, no perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Recuerdas lo que estudiamos nosotros en Ezequiel capítulo 36, el versículo 26, 25 al 27? Dice la palabra del Señor que Él iba a colocar en nosotros un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la maravilla y el resultado del nuevo nacimiento. Dios coloca en tu corazón nuevos deseos, nuevos anhelos. Él te transforma para que ahora puedas obedecer su palabra. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo, porque solo el nuevo nacimiento regenera, transforma, te da una nueva naturaleza capaz de luchar contra el pecado. Y esto nuevamente nos sirve de evaluación. Si en tu vida tú identificas un pecado con el cual constantemente estás batallando y estás cayendo, es porque seguramente no has nacido de nuevo. Y necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Nacer de Dios es ser cambiado por Dios de modo que sea quebrantada la dominación del pecado. O como dice John Piper: ninguno que es nacido de Dios está contento con seguir pecando. Ninguno que es nacido de Dios está contento con seguir pecando, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque es nacido de Dios. No puede seguir pecando porque es nacido de Dios. Esa es la realidad en la que nosotros nos encontramos. Así que la vida de los que han nacido de nuevo, lo que la vida de los que han nacido de nuevo hace es guardar sus mandamientos, andar como Él anduvo, no practicar el pecado. Pero hay otro elemento que el apóstol agrega acá y es el de amarnos los unos a los otros. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 4, el versículo 7 al versículo 8. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice:
Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y aquí lo que el apóstol quiere mostrarnos es un elemento indispensable en nuestra vida como cristianos, el amor de Dios en nuestras vidas. La fuente del amor es Dios mismo, lo que nos lleva ahora a amarnos los unos a los otros. El amor de Dios, el Padre, por su Hijo unigénito, es la fuente del amor que nos une a nosotros como creyentes y como comunidad. Es ese amor. Mire lo que dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren la relación que hay también con el capítulo 2. ¿Conoces a Dios? Guarda sus mandamientos. ¿Conoces a Dios? Amas a tus hermanos. Y eso demuestra que has nacido de Dios. Al darnos a su Hijo, el Padre nos presentó el amor perfecto y la vida eterna que el Padre y el Hijo siempre habían disfrutado, esa relación de perfecta comunión. Y ahora nosotros podemos experimentar esa perfecta comunión, disfrutar de esa comunión por medio de la iglesia. Pero no solo eso, sino que nos da parte de su naturaleza divina. El que ama ha conocido a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, dice el apóstol. Pero nosotros lo podemos colocar en positivo. Si amas, has conocido a Dios porque Dios es amor. El que ama conoce a Dios. Conocer en la Escritura es una relación entre la persona que conoce y el objeto que es conocido, y lo que es conocido es de valor y de importancia para esa persona. Y se establece una relación de tal conocimiento que no es solamente intelectual, profunda. Yo conozco a Mari, que es mi esposa, porque tengo una relación con ella. 18 años de matrimonio, de feliz matrimonio. Y diga lo contrario. Eso es conocer, nos conocemos íntimamente. Ella conoce de mí defectos, fallas que tal vez ninguno de ustedes conoce. Esta semana, y voy a usar un ejemplo de algo que pasó recientemente en nuestros discipulados. Nosotros tenemos una forma de bromearnos. Yo le digo a Mari que ella me hace bullying, por ejemplo. Y pues nosotros hicimos un comentario, entonces alguien llamó a Mari preocupado. Gracias a esa persona que llamó preocupada. Pensé que ella estaba brava conmigo y no, es que nosotros bromeamos así. Entonces no se asusten si en ocasiones nosotros bromeamos así de esa manera. Créame, y si María estuviera brava conmigo, nadie aquí se daría cuenta. Ese es nuestro conocimiento, solo yo sabría. Pero eso es nuestro conocimiento, ¿sabe? Llevemos eso a nuestra relación con Dios. Ese conocimiento, y que se va a demostrar en la forma en cómo nosotros nos relacionamos. ¿Cómo conoce Mari que yo la amo? Bueno, ella ha visto de mi parte detalles y ella sabe cómo le expreso yo ese amor. Lo mismo debemos hacer nosotros, solo que en nuestro caso no es algo secreto. Es algo que se debe manifestar en la comunidad de creyentes. Nos amamos los unos a los otros. Esto no solamente esto, Dios nos ha dado parte de su naturaleza divina. En la carta se menciona que debemos amarnos 5 veces. 5 veces aparece esto. Si en la palabra hay cosas que se repiten, créame, es importante que le prestemos atención a eso. Esa es una regla de interpretación. Si en la carta o en la porción de la palabra que tú estás leyendo, tú encuentras algo que se repite, préstale atención porque es que Dios quiere enseñarte algo. Por ejemplo, en la carta se nos dice que nosotros debemos amarnos en Primera de Juan capítulo 3, el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. Así que es el mensaje que hemos oído desde el principio. En el versículo 23 nuevamente menciona lo siguiente. En el Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. De hecho, este pasaje está tomando una referencia de la oración que hace Jesús en Juan 17,
en Juan 17? En que van a conocer el mundo que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. En el capítulo 4, el versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Ven? 5 veces. Tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Sabes qué significa amarnos los unos a los otros? Es el de preocuparnos los unos por los otros. Es el de lo que Mari mencionaba. O sea, la Escritura dice, si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Aquí el único anciano aquí en la iglesia no soy yo, que parezca. Hay otros ancianos entre nosotros. Pero ese es el amor. O cuando nos exhortamos, cuando nos animamos, ¿saben? Esa es evidencia de un nuevo nacimiento. Cuando una persona, sabes que está pecando y tú lo llamas porque le amas, esa es la evidencia de que tú has nacido de nuevo. Mira, eso que tú estás haciendo no está bien. Recuerda lo que dice la palabra del Señor. Te animo, te exhorto. Vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Eso es lo que tú haces. ¿Qué padre cuando su hijo no está mal, no busca con todas las fuerzas de su ser ayudarle a salir de un problema? ¿Qué padre no hace eso por sus hijos? O cuando está en dificultad, no se preocupa por él. ¿Por qué haces eso? Porque le amas. Eso mismo debe pasar en la iglesia, en la comunidad. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que amarnos los unos por los otros. Es un mandato. Así que, mis amados hermanos, tenemos que verlo también de esta manera. Cuando no cumplimos con ese mandato, estamos pecando. Porque hemos desobedecido la palabra de Dios. Cuando no nos amamos los unos a los otros. Ahora, amarnos muestra que hemos nacido de Dios o que hemos nacido de nuevo. Es un acto de gracia de conferir sobre los que creen la naturaleza y la disposición de hijos, dándole una nueva vida espiritual, y esto tiene su origen en Dios, dice alguien. Pero esto nos lleva a considerar esa evidencia, cuidarnos, protegernos. Y por eso el versículo 8 se coloca como un contraste. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para mostrar ese error que algunos habían incurrido, de que se creían muy espirituales pero no se preocupaban por los demás. ¿Saben? Inclusive el mismo apóstol da una evidencia de cómo demuestras ese amor. Si alguno ve a su hermano pasar necesidad, y no le ayuda, si tienes bienes de este mundo, dice Santiago, si tienes bienes de este mundo y ves a alguien pasando necesidad, el amor no está en ti. Tienes que hacer todo lo posible por el bienestar de tus hermanos, porque si no, no has conocido realmente a Dios y tal vez no has nacido de nuevo. Y otro aspecto que a mí me llama la atención, yo pensaba en esto porque nos puede estar pasando a nosotros como iglesia. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que le conocemos a Dios y no amamos a nuestros hermanos? ¿Y sabes cómo demuestras tu amor por otros? Cuando compartes con ese otro. Cuando tomas tiempo de tener comunión con esa persona, de llamarlo, de saludarlo, de ir a su casa a visitarle, de compartir en la comunión aquí en la iglesia. El apóstol, el escritor de Hebreos lo dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es que debemos demostrarnos el amor. Tenemos que exhortarnos, dice el escritor de Hebreos. Esa es una muestra de amor. Y esa es la forma en la que tú demuestras que conoces y amas a Dios. Si Dios es la fuente y el origen del amor, y todo verdadero amor se deriva de Él, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, lo demuestra amando a sus hermanos, amándonos los unos a los otros. Así que el resumen de estos dos versos podría ser puesto así: Dios, que es amor, ha puesto amor en ti, y quienes han tenido un encuentro con Él pueden amar a los demás. La vida, entonces, la vida de los que han nacido de Dios debe hacer es guardar sus mandamientos, andar como en el dúo, no practicar el pecado, amarnos los unos a los otros. Finalmente,
el que ha nacido de nuevo tiene una fe que vence al mundo. Y eso lo encontramos nosotros en Juan, primera de Juan capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan ahora expondrá un argumento final en cuanto a ese nuevo nacimiento, y podría ser considerado entonces el resumen de los aspectos que hemos considerado hasta aquí. La vida de los que han nacido de nuevo es guardar sus mandamientos, andar como él anduvo, no practicar el pecado, amarnos los unos a los otros y tener la fe que vence al mundo. La evidencia del nuevo nacimiento está en relación a lo que crees en Cristo primero. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. La Nueva Biblia al Día dice, si creen ustedes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador, ustedes son hijos de Dios, que dicho sea de paso, es un llamado para todos aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Si tú crees que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador, serás un hijo de Dios. ¿Y eso en dónde lo encontramos nosotros? Juan 1:12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo expresa aquí con claridad en Juan 1:12. Y esta es la base para todos aquellos que han nacido de nuevo. Naces de nuevo cuando crees en el Señor, cuando vienes a Él en arrepentimiento de fe. Y yo sé que esto suena muy espiritual, pero este llevado un paso más allá nos muestra lo siguiente. El que ama al Padre, ama también a los hijos. Lo que mencionamos nosotros en el capítulo 4. Debes amar a tus hermanos. ¿Quiénes son estos? Tus hermanos en la fe, aquellos a tu alrededor. Mira la persona que tienes a tu lado. No les dé pena, mírense. A veces es incómodo, ¿no? Ese mirarnos los unos a los otros. Pero ¿sabes? Aquella persona que está allí cerca de ti es tu hermano en la fe. Es tu hermano. Inclusive podríamos mirar a los que no están en esta mañana, porque ellos también son nuestros hermanos. Y debemos amarles a ellos también. Aquellos que comparten ese caminar cristiano contigo. Por tanto, nacer de nuevo no es una experiencia solamente individual, es colectiva. Por eso la carta lo ha mencionado en otras ocasiones. Así que podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios, nuestros hermanos en la fe, por el amor que sentimos hacia Dios y la obediencia que le rendimos a Él. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Y allí entonces nos lleva entonces nuevamente a mirar qué debemos hacer nosotros los que hemos nacido de Dios: guardar sus mandamientos, amarnos los unos a los otros. Es la señal que amamos a Dios, es que nos amemos unos a otros. Por eso John Piper también dice esto: usted no ama a nadie si no ama a Dios. Tal vez piense, pero sí. Pero Juan dice en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. La relación entre el amor de Dios y el amor que nos debemos tener los unos para con los otros. Por eso es que lo que hace en el versículo siguiente, en el versículo 3 y versículo 4, es explicar lo que acaba de mostrar. Este es el amor de Dios. El amor de Dios que nos lleva a admirarlo, a valorarlo, a atesorarlo, a desearlo con tal pasión y autenticidad que su voluntad sea nuestra delicia cada día, de guardar sus mandamientos. Y eso te lleva entonces a cumplir sus mandatos. Algunos maestros en la antigüedad, algunos maestros judíos consideraban que algunas partes de la ley eran más importantes que otras, de mayor peso. Pero lo que está diciendo Juan acá no es que haya ciertas partes a las que tú debas prestarle más atención. Miren lo que dice el versículo 3, pues ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No hay mandamientos que sean más importantes, a los cuales debas ponerle más atención. Todos los mandamientos del Señor son importantes. De hecho, aprovecho acá para mencionar que lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas tiene que ver precisamente con los mandamientos y cómo vivimos ahora en los mandamientos del Señor. Hay un deseo entonces en nuestros corazones de obedecer a Dios y sus palabras.
y es obedecer sus mandamientos. Y no es una carga difícil de llevar. Es algo que el Señor está poniendo en nuestros corazones. El otro argumento que explica es en el versículo 4, porque todo el que nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe puede verse de la siguiente manera, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. O la Nueva Biblia al Día expresa que porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal, confiando en la ayuda que Cristo le ofrece. ¿No es precisamente no practicar el pecado lo que nos llama el Señor? El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y eso es lo que nos está mostrando este versículo. Vences al mundo. Ya no sigues las implicaciones. La victoria era una imagen que se empleaba precisamente de guerras o de competencias o de batallas. Pero aquí Juan lo está aplicando a un ámbito espiritual, a esa lucha que tienes contra el pecado. Así que los lectores son llamados a vencer y a triunfar de cara contra aquello que se les está oponiendo, particularmente contra el pecado. Y ese es el resultado, la fe que vence al mundo. La vida de los que han nacido de nuevo guarda los mandamientos, anda como él anduvo, no practica el pecado, nos amamos los unos a los otros y tenemos la fe que vence al mundo. ¿Cómo más podemos aplicar esta porción en esta mañana? Creyente, hablo aquí a la Iglesia Evangélica, Discípulos de Cristo de Colombia, Nueva Florencia. Creyente que me escuchas, vive tu estado de nuevo nacimiento. Vive en ese estado de nuevo nacimiento. El versículo 1 dice: el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Solo por medio de la fe en el Jesús encargado es que podemos experimentar las bendiciones fruto del nuevo nacimiento. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Que puedes vencer el mundo. El que cree en Cristo vence al mundo. Juan dice en la carta: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que pregúntate, ¿quieres permanecer para siempre? Porque lo de este mundo es pasajero, lo hablábamos también esta mañana con el grupo de hombres. Los deleites que este mundo te ofrece, los placeres de este mundo son pasajeros, pero lo que te ofrece el Señor es eterno. El nuevo nacimiento ocurre entonces cuando entramos en contacto con la palabra de Dios, cuando estudias la palabra de Dios. Así que Juan quiere que tengas esa seguridad en tu condición como nacido de nuevo. Las 6 veces que el verbo aparece, que es nacido de nuevo, indica una acción continua. Tú te encuentras nacido de nuevo. No es que constantemente estés naciendo de nuevo. Tú ya naciste de nuevo. Lo que pasa con un bebé. El bebé nace una vez. Así ocurre con nosotros. Hemos nacido de nuevo. Ahora lo que hacemos es crecer en nuestro proceso de santificación. Y eso es lo que el Señor nos está llevando, mostrándonos cómo las evidencias de ese nuevo nacimiento. Lo mismo ocurre cuando entendemos el pecado, esa naturaleza que ha sido transformada, porque ahora hemos sido dotados con las nuevas inclinaciones. Como dice R.C. Sproul, haber nacido de Dios es también la base para ser capaz de decir que los verdaderos cristianos vencen al mundo, y está asociada con la protección de Dios contra las acechanzas del maligno. Vences al mundo cuando resistes la tentación. Por eso, miren lo que dice el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es una pregunta retórica, porque la respuesta a esa pregunta es sí, solo Él. No hay otra forma de vencer al mundo. La Nueva Traducción Viviente: ¿quién puede ganar esta batalla contra el mundo? ¿Quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, o dicho de otro modo, los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo. Todo aquello que se opone a Dios es derrotado. Y cuando nosotros como creyentes nos cedemos a la tentación y nos mantenemos fieles a su palabra, vencemos al mundo, y dice la Escritura, y el maligno no nos toca. Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, el versículo 18, y sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por
Dios le guarda y el maligno no le toca. Tiene seguridad, está seguro en las manos del Señor. Así que disfruta de esa condición que tienes ahora. Eso contrasta con lo que pasó en el jardín del Edén. El hombre fue tentado por Satanás y se dio ante esa tentación, pero ahora tú que has nacido de Dios, que tienes nuevos deseos y nuevos anhelos, puedes decirle no a la tentación, entonces vences al mundo. Sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir, no son difíciles de llevar. Antes los mandamientos eran una pesada carga, pero son necesarios. Obedecerlos no es difícil. Ahora obedecemos, ¿saben por qué? Porque no obedecemos para alcanzar nuestra salvación, como hemos sido salvados. Ahora podemos obedecer y eso no añade nuestra salvación, es en gratitud ahora que podemos obedecer. Esto es debido a que hemos nacido de Dios, hemos recibido un nuevo poder para poder guardar con alegría sus mandamientos. Los no creyentes no tienen esa capacidad. Pero tal vez tú te preguntas, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien efectivamente cede ante la tentación y vuelve atrás en su fe? Porque tú puedes mirar a tu alrededor y muy seguramente te has dado cuenta de personas que no han perseverado en su caminar con el Señor. ¿Y qué con esas personas? Juan dice que no eran de nosotros. Juan capítulo 2, el versículo 19, primera de Juan capítulo 2, el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y si aseguramos nuestros corazones delante de Él. Perdón, estoy leyendo 3:19, perdón. 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Qué duro esas palabras. Puede que hayas tú caminado con personas que creyeron ser cristianas, pero en realidad no lo eran, no habían nacido de nuevo. Por eso es tan importante la evaluación. No te engañes a ti mismo creyendo que eres cristiano y no lo eres. No te engañes. Si al escuchar estas palabras te has dado cuenta que efectivamente tú has vivido una vida religiosa, es hora de ir al Señor en arrepentimiento y fe. Deja de ser un cristiano nominal. Como decía nuestro hermano Juan, deja de ser un cristiano de la secreta. Vive de acuerdo a ese nuevo nacimiento. No te engañes a ti mismo. Busca a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si estás sin Cristo en esta mañana, pregúntate, ¿cómo debes responder ante esta verdad? Escucha el Evangelio. Escucha el Evangelio que te puede hacer nacer de nuevo. Dios creó los cielos y la tierra y diseñó la humanidad para que lo alabara y viviera en una relación con Él de perfecta armonía. Génesis 1 y Génesis 2. Pero el hombre se rebeló contra Dios y se volvió esclavo del pecado. Y como resultado se encuentra bajo la ira de Dios. Y todos los seres humanos pecaron. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice la Escritura de la siguiente manera: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Por eso es que Jesucristo murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Hijo de Dios murió en la cruz resucitando de entre los muertos. Él recibió la justa ira de Dios por el pecado del hombre. Ahora Él es Señor y puede salvar a aquellos que se arrepienten, pero también condena a aquellos que se rebelan. Así que debes responder al Evangelio al confesar tus pecados, yendo a Él en arrepentimiento y fe y creyendo en Él, creyendo que Él es Señor y es Salvador y es capaz de perdonar tus pecados. Por eso ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Deja de aferrarte a tu pecado, renuncia a Él, pide perdón y serás liberado. Si vamos a Cristo y confiamos en Él para salvarnos de nuestros pecados, podemos estar seguros. No podemos seguir aferrándonos al pecado, porque el pecado trae unas consecuencias terribles. Así que ven a Cristo y disfruta de ese nuevo nacimiento y de esas evidencias que veíamos nosotros en esta mañana. El que ha nacido de nuevo, guarda sus mandamientos, anda como Él anduvo, no practica el pecado
ama a sus hermanos y tiene una fe que vence al mundo. Quiero invitarles a que estemos orando en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por esta mañana y por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra, escuchar el mensaje de salvación y de vida eterna, Señor. Gracias por darnos vida nueva en Cristo. Señor, nos haces nacer de nuevo. Señor, te pido que tú seas obrando a través de tu Espíritu Santo, redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Que tú muevas nuestros cimientos espirituales, Señor, para darnos cuenta si hemos nacido o no de nuevo. Señor, ayúdanos a evidenciar ese nuevo nacimiento. Que guardemos tus mandamientos, que no practiquemos el pecado, que andemos como tú anduviste, que nos amemos los unos a los otros. Y Señor, te rogamos que nos des una fe que vence al mundo, que nos des esa fe que vence al mundo, que podamos resistir a Satanás, a sus acechanzas, que podamos resistir a la tentación, que podamos decirle no y que podamos vivir esa vida que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Ayúdanos también a llevar a otros a nacer de nuevo, Padre, a predicarles el mensaje de salvación de ese Cristo que salva y perdona.